Señor, ahora nos disponemos a escuchar atentamente, Señor, el mensaje de tu palabra. Y cualquier intento que nosotros realizásemos, si no cuenta, Señor, con tu favor, con tu bendición, no dará el fruto, Señor, que tú seguramente quieres, Señor. Pedimos, por lo tanto, que nos ayudes en nuestra necesidad, en nuestra debilidad, en nuestras limitaciones, por tu Espíritu Santo, Señor, que obra en los corazones, por ese Espíritu tuyo, que también es llamado Espíritu de verdad. Ayúdanos, Señor, asístenos, Señor, y haz la obra por medio de su poder y de tu palabra, la obra que tú quieres que se realice, Señor, que se lleve a cabo, Señor, en cada uno de nosotros. En lo personal te necesitamos, Señor. En nuestras familias te necesitamos, Señor. Como iglesia y comunidad te necesitamos, Señor. Haz tu obra, Señor, en medio nuestro como lo tengas planeado hacer, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Hoy vamos a considerar el mensaje de la sexta carta. Hemos ido desarrollando semana tras semana, considerando los distintos mensajes que el Señor envió a las 7 iglesias que estaban en Asia. 7 cartas, una a cada una de estas iglesias, y hoy estaremos considerando el mensaje de la sexta carta, el mensaje a Filadelfia. Mantenga su Biblia abierta, por favor, en Apocalipsis, capítulo 3, verso 7 en adelante. En ese pequeño mapa está la gráfica de las distintas locaciones, de las distintas ciudades, y ya subimos, llegamos hasta el norte, hacia Pérgamo, y hemos ido descendiendo, Tiatira, Sardis. Hoy estamos en Filadelfia. Filadelfia estaba como unos 40 kilómetros al sudeste de Sardis, y había sido fundada unos 150 años antes de Cristo. Unos siglo y medio antes del Señor Jesucristo había sido fundada esta pequeña ciudad de Filadelfia. La fundó, por cierto, el rey de Pérgamo. Bueno, está bien, déjalo ahí. El rey de Pérgamo había fundado esta ciudad. Se dice que por razón del afecto que él demostraba, de la fidelidad que él le tenía a su hermano, que este rey llamado Átalo II le tenía a su hermano, a él le colocaron un apodo y le comenzaron a llamar Filadelfos. Al rey de Pérgamo que le comenzaron a llamar Filadelfo, un término griego que significa, o que se puede traducir como amigo del hermano, que él como que se mostraba muy solidario para con su hermano. Y este hermano del rey, para corresponder a la honra y al aprecio manifiesto de su hermano, perdone que redunde tanto, le dio el nombre a la ciudad donde estaba de Filadelfia. La palabra Filadelfia significa amor fraternal. Amor fraternal. Entonces, esa cadena de sucesos que no eran cristianos, porque ninguno de ellos lo era, y tampoco la cultura prevaleciente estaba influida por el pensamiento ni siquiera judío de ese entonces. Sin embargo, así se dieron las cosas, por causa de afectos, por causa de relaciones, y derivó en ese nombre para esta ciudad, Filadelfia. Estaba ubicada en la cabecera de un valle, con ciertos afluentes de río cercanos, sobre una tierra, aunque volcánica,
una tierra, un suelo fértil, un suelo bueno para la agricultura, y Filadelfia se convirtió, estando allí en ese lugar, como también como en un cruce de caminos, y en la cima de un valle se convirtió como en un centro, una pequeña capital, en un cruce de caminos importantes de toda la región. Inclusive llegó a ser considerada como la ciudad piloto para la difusión de la cultura griega, del pensamiento de ese entonces, del pensamiento griego. Tenía un templo, no dedicado a Dios, como la mayoría de esas ciudades. Un templo relativamente grande, como habían viñedos, producción de vino en abundancia. Ellos consideraban que había un Dios del vino y tenían un templo, edificaron un templo en esa ciudad al Dios del vino, para los romanos llamado Baco, al Dios Baco. De allí vendrá la palabra que todavía nosotros usamos, bacanales. Un bacanal, un festival donde la gente se entregaba a la bebida hasta emborracharse. Bueno, en Filadelfia tenían lugar esos bacanales o esas festividades donde había profusión de licor, de vino, en honor al dios Baco. Luego, esa ciudad experimentó en determinados momentos, no sé si decir el juicio de Dios, pero fue destruida por lo menos en unas 2 o 3 oportunidades por causa de terremotos. Y el terremoto del año 17, ya de nuestra era, del Señor Jesucristo, la destruyó casi por completo. Tuvo que intervenir uno de los emperadores romanos, Tiberio, y Tiberio le prestó una gran ayuda y reconstruyó nuevamente la ciudad. La ciudad, en agradecimiento al emperador Tiberio, levantó un templo dedicado a su hijo, al hijo adoptivo de Tiberio. En varias oportunidades le cambiaron el nombre a la ciudad. Se llamó Filadelfia, luego la llamaron Nueva Cesarea, luego vino otro rey y entonces la llamó Flavia en honor a su esposa, etc. Hasta el sol de hoy la ciudad ha prevalecido. Esa es una pequeña fotografía de un detalle así se ve en la actualidad. La siguiente, por favor, hermano. Y esas inmensas columnas que están allí eran las columnas de una iglesia, de la iglesia de Filadelfia, antiquísima, de siglos, pero puede usted tener una cierta idea de las dimensiones de la construcción al ver el tamaño de las columnas con relación a las construcciones actuales. Fue la última de las ciudades asiáticas en ser conquistadas por el Imperio Turco, de quienes se dice que los turcos se asombraban porque todas las ciudades fueron cayendo, menos esta, y todas las iglesias las arrasaron. La mano del Imperio Turco fue el movimiento maometano, hicieron arrases en toda esa zona, pero la iglesia de Filadelfia no la tocaban. Algo pasaba, que todas las iglesias en las distintas regiones circunvecinas cayeron y fueron asoladas y desaparecieron, y la iglesia de Filadelfia se mantenía, no la tocaba nadie. Y llegaron entonces ellos mismos, le cambiaron el nombre y comenzaron a llamar, esa es la ciudad de Dios, un término, en una palabra de ellos, alecer creo que es. Entonces decían ciudad de Dios, porque mientras que todas las otras ciudades cayeron y las otras iglesias fueron asoladas y fueron destruidas, la iglesia de Filadelfia estaba allí, y dice, pero nadie la toca. Le llamaron ciudad de Dios. Se dice que la iglesia, la primera iglesia en Filadelfia, fue fundada inclusive por Pablo y Juan,
y que ellos establecieron los primeros líderes o pastores de esa iglesia. No es tan fácil de confirmar eso. Son como diríamos, rumores históricos, porque la Biblia no lo presenta, pero hay ciertas historias, ciertas leyendas, sí, de que Pablo y Juan estuvieron allá y establecieron a los primeros líderes en esa comunidad. De ello no nos vamos a ocupar en esta. Vamos a considerar el mensaje a Filadelfia. Cuando nosotros consideramos el mensaje que el Señor le dirige a la iglesia de Filadelfia, lo primero que tal vez notamos es que esta es una iglesia de la cual el Señor no le reprocha nada, mientras que a las otras de las 5 que llevamos, hay por lo menos 4 que el Señor le dice, esto, pero tengo esto contra ti, pero tengo que decirte esto. A Filadelfia el Señor no le reprocha nada. Cuando vemos el mensaje que Él le dirige a esta iglesia, no hay nada que el Señor le censure, ninguna observación, ningún reproche, nada sobre lo cual el Señor le llame la atención. Eso solamente sucederá con Esmirna y Filadelfia de entre las 7 iglesias. De entrada podríamos decir, no era una iglesia perfecta, ninguna iglesia lo es, como ninguno de los creyentes somos perfectos. Pero aunque no era una iglesia perfecta, sin embargo el Señor no le reprochó nada. ¿De qué nos puede comunicar eso? Aunque no seamos perfectos, ni grandes en poder, porque la iglesia de Filadelfia tampoco era una iglesia grande ni poderosa, ni de influencia. Sin embargo, el Señor, al parecer, algunas veces prefiere ni siquiera mencionar nuestras imperfecciones, ni señalar nuestra debilidad, sino manifestar elogios sinceros, porque todos los elogios que el Señor pronuncia son sinceros, son genuinos, y el Señor preferirá pronunciar su elogio sobre sus hijos, elogio sincero y auténtico, si sus hijos están decididos a vivir para Él. No que sean perfectos, porque ninguno lo será, ni alcanzará la perfección. Pero si el Señor ve en sus hijos la disposición de vivir de verdad para Él, en medio de sus imperfecciones, con eso el Señor como que hará a un lado lo otro. ¿Cuál era el problema con las otras iglesias? Que estaban conviviendo con el mal. Estaban conviviendo con el pecado tranquilamente. Y el Señor le dice, eso no te lo voy a pasar por alto. El Señor le dice, no te lo voy a pasar por alto. Tienes esto muy bueno, pero aquí tenemos problemas. Entonces Filadelfia no era una iglesia perfecta. Una iglesia con dificultades, con problemas, con limitaciones propias de la vida de todos. Y sin embargo el Señor no le reprocha nada porque encuentra que esa iglesia tenía un corazón dispuesto para con Él. ¿Lo vemos? Filadelfia es una iglesia que se encontraba en la línea de combate. Tenía ataques, presentaba presiones, enfrentaba tentaciones, pero siempre lograba sacar fuerzas de debilidad. Y no es lo que nos pasa a nosotros en distintas áreas de la vida, pero también en la vida cristiana, en medio de situaciones, en medio de presiones, en medio de tentaciones, en medio de problemas, hay que sacar fuerzas de debilidad. Hay que sacar fuerzas de donde no las hay para mantenerse firme, para mantenerse fiel. Y la iglesia de Filadelfia honraba a su Señor, sacaba fuerzas de debilidad para honrar al Señor y mantenerse firme sin claudicar ante el enemigo. Y por ello ha de recibir grandes promesas. Las promesas que, como veremos más adelante, el Señor le da a esta iglesia son promesas muy grandes realmente. Vamos a ver el mensaje. Leamos el mensaje tal cual como se encuentra en el libro de Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David.
el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ese fue todo el mensaje que el Señor envió a esta iglesia. Vamos a detallar algunos aspectos. Como siempre, comencemos con la identidad de quien escribe. El Señor Jesucristo se manifiesta a cada una de estas iglesias con unas señales características. Y en esta oportunidad dice, ¿quién escribe? Dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. ¿Quién escribe la carta? Entonces dice, la escribe el santo, la escribe el verdadero, la escribe el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Todas las identidades que el Señor manifiesta a estas iglesias son especiales, llenas de significado. Y sabe, llama la atención de entrada que mientras que las otras iglesias reciben una identidad del Señor que ya había sido presentada en el capítulo 1 de Apocalipsis, porque cuando Juan ve al Señor Jesucristo exaltado en el comienzo del relato del Apocalipsis, Juan dice, yo lo vi, tenía los ojos como llama de fuego, tenía los pies como el bronce bruñido, tenía un cinto de oro por el pecho, tenía los cabellos como blanca lana, tenía 7 estrellas en su diestra, y todo eso va luego a reflejarse en las distintas cartas. Pero esta descripción del Señor no la vio Juan cuando tuvo aquella, y aparece solamente acá, para con esta iglesia. El Señor se les manifiesta y les dice, yo soy el santo, yo soy el verdadero, yo soy el que tiene la llave de David. 3 divinas referencias que nos invitan al reconocimiento y a la adoración del Señor. ¿Qué nos tiene que comunicar el hecho de que el Señor Jesucristo, a quien servimos, de quien entendemos, recibimos la salvación, es el santo? Que Él quiere que lo conozcamos como el santo, que Él quiere ser reconocido en su iglesia como el verdadero, que Él quiere ser reconocido en los suyos como el que tiene la llave de David, y solamente Él la tiene. ¿Qué nos quieren comunicar estos aspectos? Lo primero que diremos, el santo. Esa sola cualidad, ese solo nombre hace toda la diferencia posible, porque saca al Señor Jesucristo de entre todos los millones y lo coloca aparte. Él es el santo, como ninguno otro. No hay otro de quien se pueda decir eso, pero del Señor Jesucristo sí, Él es el santo. Es un atributo divino que solamente el Señor Jesucristo puede personificar. Solamente Él puede decir eso de sí mismo. No es santo por asociación,
porque bueno, como Él está con Dios, tan cerquita de Dios, se hizo santo. No es así. Cosa que nos pasa a nosotros. Mientras usted más se acerca a Dios, usted va siendo santificado. Y en cierta manera la Biblia entonces nos llama a nosotros también santos, porque ahora estamos en una relación con Dios. Pero no pasa así con el Señor Jesucristo. Él es santo porque siempre lo ha sido, en sí mismo lo es. No es santo por asociación, no es santo por derivación. Quiero usar esa palabra. Los ángeles que están con el Señor son santos, porque sirven allí en la presencia santa del Señor, porque no hay pecado en ellos, están limpios, son ángeles puros, no, están limpios en todo su ser, son santos, pero el Señor Jesucristo es santo en un sentido diferente que estos ángeles. El Señor Jesucristo es santo en sí mismo. Es algo que Él tiene de sí, que forma parte de su naturaleza, que forma parte de su esencia. Él mismo, el Señor, Él mismo es la santidad. ¿Lo vemos? Él mismo es la santidad. Él es santo en sí mismo. De allí que en la Biblia, inclusive en una oportunidad, se manifiesta un espíritu en un hombre y le dice: ¿qué tienes tú, Jesús? Has venido a atormentarnos antes de tiempo, nosotros sabemos quién eres tú eres el santo de Dios. Y sí lo es reconocido en todo lugar. Y dirán: adórenle los ángeles, adórenle todos los que están en los cielos, los que están en todo lugar, adórense y póstrense delante del santo Hijo de Dios. Él es santo. Como sacerdote, dice en Hebreos 7:26, es santo. Como ofrenda, que Él mismo se presentó como una ofrenda, dice una ofrenda santa, un sacrificio santo que se presentó delante del Padre, como lo dice Efesios capítulo 5, verso 2. En la ciudad de Filadelfia estaba el templo de Baco, deplorable construcción, indigna referencia es el templo del dios Baco. Pero el Señor, ante la iglesia de Filadelfia, que estaba acostumbrada a ver eso allí, se manifiesta y les dice: tengo un mensaje para ustedes. Y lo envía el santo, lo envía aquel que es el santo. Y por esa gloriosa y divina razón, ¿sabe? El Señor es digno que delante de Él doblemos nuestras rodillas, inclinemos nuestra cabeza, inclinemos nuestro corazón delante de Él, porque Él es merecedor de nuestra más absoluta entrega y consagración, porque no hay otro como Él, no hay otro como Él, ni en el cielo, aparte de la Trinidad, ni en la tierra, ni en ningún otro lugar, solamente Él es el santo. Es también el verdadero, y es lo que le dice esta iglesia, el verdadero, el auténtico, el original quizás, el verdadero, el auténtico, aquel quien es la fuente de toda verdad, aquel que dijo de sí mismo, Él dijo: yo soy camino, pero también verdad y también vida. Mientras que otros pueden decir: hay un camino que buscar, hay una verdad que encontrar, hay una vida por la cual luchar, el Señor Jesucristo se manifiesta y dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y entonces se manifiesta esta iglesia como el verdadero, aquel que es camino, verdad y vida, como dice Juan 14:6, aquel que es la máxima, la más plena manifestación de la verdad. Cuando Pilato lo interrogaba: ¿qué dices de ti mismo? Y el Señor Jesucristo le dijo a Pilato: yo he venido para dar testimonio de la verdad. En otras palabras, yo he venido para manifestar la verdad. Yo he venido para que la verdad sea manifiesta, se haga evidente. Y Pilato, por supuesto, escéptico, influido por el pensamiento romano y griego, dice: la verdad, ¿qué es la verdad? Como decir, nadie sabe lo que es la verdad. Todavía hasta el sol de hoy sigue ese pensamiento corriendo en nuestros medios.
El pensamiento de que la verdad es imposible de ubicar, que cada quien tiene su verdad. Falso. Es falso. Hay una sola verdad. Hay algo que es verdadero, hay un mensaje que es verdadero, hay un Dios que es verdadero, hay pensamientos que nacen de lo que es verdadero, de la verdad, y todo lo demás es engaño. Y el Señor Jesucristo se manifiesta ante esta iglesia y le dice, yo soy el verdadero, yo soy el verdadero. ¿Sabe? Desde que el engaño hizo entrada a la esfera de la creación, porque Dios hizo al hombre recto, dice la Biblia. Dios hizo al ser humano recto, transparente, limpio. Pero desde que el engaño se introdujo en la esfera de la creación y en el corazón humano, la guerra constante ha sido entre la verdad y el engaño. La guerra de afuera, pero la guerra también adentro en nuestros propios corazones. Y es muy difícil esta guerra, lograr descubrir qué es la verdad, tal vez una de las cosas más difíciles, imposible, a menos que Dios intervenga, imposible a menos que Dios intervenga, y lograr vivir en ella, a menos que el Señor Jesucristo, por su presencia, que es el verdadero, se haga manifiesto ante nosotros. Que el Señor Jesucristo se nos presente como el verdadero, es algo que nos debe mover a la confianza, a la más absoluta confianza y dependencia de Él. Dependencia que nos puede dar seguridad y que solamente esa dependencia nos dará seguridad. Si usted coloca su confianza en el Señor Jesucristo, nunca será defraudado. No terminará engañado. Los que miraron a Él fueron alumbrados, dice la Escritura. Usted encontrará que al final de sus días no habrá estado viviendo bajo engaño y finalmente las cuentas de la vida le van a ser favorables. ¿Sabe lo que es? Todos vamos por un tiempo y a la final nos toca sacar las cuentas o la vida nos sacará las cuentas sin que se las pidamos. Para algunos será favorable, para otros será quiebra. Pero aquellos que colocan su confianza en aquel que es el verdadero, quien es el verdadero, a la final todas las cuentas les resultarán favorables. No habrá vivido engañado. No habrá atravesado sus días por esta tierra bajo engaño. Habrá conocido a aquel quien es el verdadero. Es también el que tiene la llave de David. ¿Por qué esa expresión? Parece que nace de Isaías 22:22. En Isaías 22:22 el profeta, unos 1000 años antes del Señor Jesucristo, había dicho de alguien a quien el Señor le iba a entregar las llaves de David. Y usó expresiones muy similares, para que lo que él abriese, nadie más lo cerrase. Y lo contrario también, para que lo que él cerrase, nadie más lo abriese. En todo caso, estas llaves son un emblema de autoridad. El hecho de que el Señor tenga las llaves de David son un emblema de autoridad. Autoridad que solamente le pertenece al Señor Jesucristo, que solamente le ha sido conferida a Él. ¿Sabe que el Señor Jesucristo tiene toda autoridad y todo poder? ¿Sabe que al Señor Jesucristo le están sujetas en dependencia todas las cosas, en los cielos, en la tierra y en todo lugar? ¿Sabe que la voluntad de todos los seres creados, ángeles, seres humanos y aún seres inferiores, están sujetas a la autoridad del Señor? A la autoridad del Señor Jesucristo, porque a Él le fue entregada por el Padre la autoridad de todas las cosas, porque aún las naciones, actualmente parece que las naciones están todas en rebelión y haciendo cuanto quieren hacer, pero aún las naciones le serán entregadas y Él las va a dominar, dice la Biblia, como con una vara de hierro, inflexible en su justicia, y le van a estar así sujetas todas, porque toda la autoridad le ha sido entregada a Él. Y aunque al presente no lo vemos, lo veremos.
Lo veremos, porque así lo ha establecido el Señor. Sabe también que hay puertas que permanecerán cerradas, que hay puertas que permanecen cerradas, hagan lo que hagan. Hay puertas para nuestras vidas que están cerradas y que hagamos lo que hagamos, no podremos abrir esas puertas. No serán abiertas porque el Señor las tiene cerradas. El apóstol Pablo iba en un empeño contra la iglesia, metiendo preso a cuanto cristiano encontrara, persiguiendo al otro. Lleven lo que consintió en la muerte de Esteban, que lo apedrearan. Vamos a apedrearlo. Y el apóstol Pablo dijo, sí, mátenlo, caigan la pedrada, ese blasfemo. Terrible el apóstol Pablo en su persecución implacable. Y dijo, voy a acabar con esto del cristianismo. Y salió, pidió cartas a las autoridades y salió en comitiva a perseguir a la iglesia. Tenía todo, humanamente hablando. Tenía la autoridad, tenía el poder, tenía la fuerza y tenía la voluntad fiera para hacerlo. Y vino el Señor y le cerró la puerta, ¡plum! Y se estrelló el apóstol Pablo. Y trataba de ir y el Señor le dijo, dura faena te toca, Pablo, estás dando coces contra el aguijón, no vas a poder. ¿Sabe que eso hace el Señor? Y los pueblos, dice, ¿por qué se amotinan los pueblos? Se amotinan las naciones, se empeñan en hacer cosas, pero nosotros mismos también. Y hay puertas que el Señor cierra y ahí no vale voluntad, está cerrada, ha sido cerrada por el Señor. También lo contrario, cuando el Señor abre una puerta, qué maravilla. Y es una expresión que usarán mucho los escritores del Nuevo Testamento. Pablo en otra oportunidad dirá, el Señor me abrió una gran puerta para predicar en este lugar. Y el Señor abrió puertas. Es una expresión que se usa mucho en el Nuevo Testamento. Y ante esa perspectiva de que del Señor es el poder, de que del Señor es el abrir o el cerrar puertas, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Sabe? Eso nos invita a adorar al Señor. Somos invitados a adorar la majestuosa perspectiva de poder y autoridad del Señor. Adorar y celebrar. Él es Rey. No importa lo que usted ve a su alrededor. El Señor es Rey exaltado. El Señor es Rey, y Rey con autoridad, poderoso Señor, ninguno como Él, en ninguna parte de la creación. Yo no sé, por razón de tiempo, pero permítame, y perdone si me extiendo un poco, pero por ejemplo en Apocalipsis capítulo 5 hay un pasaje, pero tremendo, maravilloso, de la exaltación del Señor Jesucristo. Y dice, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Cerrado. Alguien tiene que venir para abrir esos sellos y no cualquiera lo puede abrir. Y vi un ángel fuerte, Apocalipsis capítulo 5. Vi un ángel fuerte que pregonaba, que gritaba, que decía a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, como sacrificado, como ensangrentado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono,
Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Bendito el Señor. Entonces, la autoridad del Señor, hermanos, amigos, nos invita a adorar, y podemos adorar, y tenemos que aprender a adorar y a descansar en esa autoridad de nuestro Señor, en esa autoridad sublime que Él tiene. Él tiene las llaves de David. Él abre puertas, que usted dirá: ¿quién me abrirá esa puerta? Usted tiene quien le abra esa puerta. Aunque nadie pueda abrirla, usted tiene a alguien que le ama y que puede abrir esa puerta. Y también cierra puertas. Vienen nuestros enemigos, viene el adversario de nuestras almas, quiere venir contra nosotros, y el Señor le cierra la puerta y no le permite que llegue a nuestra vida. ¿Sabe? No habrá puerta que permanezca cerrada delante de nosotros si la voluntad de nuestro Señor es que se abra para que la atravesemos. No habrá puerta que el enemigo logre abrir para nuestro mal si el Señor la ha cerrado para nuestro resguardo y protección. Amén. Vamos a ver el mensaje del Señor. Ya vimos su identidad, vamos a considerar brevemente el mensaje del Señor. Es un poco de los más extensos que dirige a las iglesias. Número 1, vamos a ver la puerta de la oportunidad de Dios. Dice el Señor, vamos a obviar la parte de conozco tus obras, ya lo hemos mencionado en otras oportunidades. Dice el Señor: he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es la puerta de la oportunidad del Señor, de la oportunidad de Dios. Ese he puesto delante de ti una puerta abierta es como que dijese el Señor: te he dado una oportunidad, te estoy dando una oportunidad, te estoy dando una posibilidad, te estoy dando una puerta, te estoy regalando una puerta abierta. Los dones, los regalos de Dios para sus hijos son todos muy especiales. ¿Sabe que Dios no regala baratijas? Que el Señor no regala tonterías. Todos los dones que Dios da son maravillosos. Piense en uno que no lo sea. Piense en algo que usted tenga que no lo sea, que haya recibido de Dios. Y verá que nada nos sobra. Nada nos sobra por donde miremos. Usted dirá: tengo 2 ojos, tengo uno que me sobra. No, no le sobra. Tengo tantos sentidos, hablamos de los sentidos, que la vista y tal. Ninguno está de sobra. Pero en todas las cosas que tenemos, que las facultades físicas, los asuntos del alma, nada nos sobra. Todos son regalos maravillosos del Señor. Todos son regalos maravillosos del Señor. Si no hubiese viento que moviese, que los árboles, que sintiésemos, algo faltaría de eso que el Señor nos ha regalado en la brisa.
si no hubiese noche, si no hubiese sol, si no hubiese estrella, por donde miremos. La vida sería distinta si alguno de esos dones que el Señor ha regalado no estuviera allí, no estuviese allí. Y esta puerta abierta que el Señor le dice, te estoy dando, te he dado una puerta abierta. Esta puerta abierta es un regalo del Señor para su iglesia fiel. Para una iglesia fiel que aunque tiene poca fuerza, no es muy fuerte, no es muy poderosa, pero dice, aunque tienes poca fuerza, guardas mi palabra y no has negado mi nombre. Es un regalo para esta iglesia que guarda y honra la palabra del Señor, que está aferrada, abrazada, comprometida con la intención de que dice, aunque me quiten la vida, yo no negaré al Señor, yo soy del Señor. Esa es la actitud de esta iglesia y el Señor dice, porque tienes esa actitud, te he dado una puerta abierta que nadie va a poder cerrar. Esta puerta abierta me recuerda aquel gesto del Señor. El Señor está llamando a cuentas a sus siervos y vienen todos a entregarle las cuentas. Se había ido de viaje, regresó, había encargado sus haciendas, había encargado sus labores a sus hombres de confianza y comienza a pasar revista y les dice, bien hecho, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y llega el otro y rinde cuentas, bien hecho, buen siervo y fiel, entra en el gozo del... Esta puerta abierta me recuerda esa actitud que el Señor tiene para con lo suyo. Dice, lo hiciste fielmente, te voy a recompensar. Esta puerta abierta nos recuerda que no debemos rendirnos. Aunque enfrentemos situaciones difíciles, aunque la desesperanza esté allí tocando a nuestro corazón, a nuestras vidas, aunque las circunstancias sean muy complicadas, no se rinda, manténgase fiel al Señor, porque si a nuestro Dios le place, Él va a abrir puertas de oportunidades y bendición para sus hijos, aún en medio de la crisis. Y no es lo que hemos visto, no es lo que estamos viendo, no es lo que estamos viviendo en medio de todo este proceso que se ha extendido por mucho más tiempo de lo que hubiésemos deseado. En muchos sentidos yo hubiese querido que nuestra historia fuese distinta desde hace 10 o 20 años atrás. Ha sido una historia humanamente agotadora. Pero las bondades y la fidelidad del Señor ha sido mayor. Ayer estábamos en el acto de graduación de la hija. Qué bendición, pero qué regalo de Dios. Estudió una carrera que nosotros no podíamos pagarla, era imposible para nosotros pagar esa carrera. No podíamos. Y el Señor se la regaló. Y le abrió una puerta a la hija para que cursara sus estudios en ese lugar, una institución cara para nosotros, imposible. Y el Señor lo hizo, abrió esa puerta allí en medio de esta crisis tan brava, tan terrible que estamos viviendo. Pero eso solamente como un ejemplo, como por mencionar algo. Pero es lo que ha hecho el Señor. Y cómo sobrevivimos, y cómo vivimos, y cómo comemos, y cómo nos vestimos, y cómo nos movemos con esta situación de país que tenemos. El Señor que abre puertas para sus hijos, el Señor que abre puertas maravillosas y oportunas para sus hijos. Abre caminos hasta en el mar. Y si dijéramos llegamos al mar, no hay para dónde agarrar. Usted sabe la historia. Abrió el mar en dos para que pasaran sus hijos. Bendito su nombre. Bendito su nombre. Algo más nos tiene que comunicar esta puerta abierta. Es una puerta para el testimonio. Es una puerta para la evangelización.
Es una puerta para la predicación que como iglesia y como cristianos estamos llamados a presentar ante el mundo, ante la sociedad en la cual vivimos. Mientras usted más se cuide y guarde su pureza y guarde su fidelidad por amor a su Señor, más oportunidad tendrá de testificar y de que sus palabras sean oídas. Usted guarda su vida, vive en integridad y se ganará los oídos, se ganará el respeto para ser escuchado y para llevar fruto para Dios. El Señor abrió una puerta maravillosa para esta iglesia porque era fiel, para una puerta maravillosa para la predicación del Evangelio. Una iglesia santa, una iglesia celosa de honrar a su Señor, encontrará por la gracia del Señor de tiempo en tiempo maravillosas oportunidades de puertas abiertas para presentar su testimonio y mensaje para la gloria de Dios. En segundo lugar, veamos el amor del Señor como nuestra garantía de victoria. El Señor le dice a esta iglesia: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. El punto central creo que está al final de la frase. ¿Qué es lo que busco? ¿Qué es lo que voy a hacer? Dice el Señor, que todos reconozcan que yo te he amado. ¿Sabe? El amor del Señor es lo que ha hecho toda la diferencia y lo que lo hará, a pesar de nuestros fracasos, a pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestras inconstancias, a pesar de nosotros mismos. Es el amor de Dios, el amor del Señor. Como hijos de Dios, no se olvide, no podemos olvidar que fue porque Dios nos amó que estamos acá. No estamos porque nosotros un día dijimos, hoy voy a buscar del Señor. Y nos nació. Y aunque pareciera que fue así, no fue así. Sino que Dios nos amó primero. Y porque nos amó, influyó en nosotros y produjo el querer como el hacer. Y nos atrajo hacia Él. Eso es lo que declara el profeta Isaías cuando dice, con amor eterno te he amado. Cuando dice, te prolongaré mi misericordia, Isaías 43:4. Pero esa también es la razón que da el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo, cuando habla sobre la elección de los creyentes. Dice, predestinados en amor, allá en Efesios 1:5. En amor habiendo sido predestinados. Y Dios pensó en nosotros y nos amó antes de que nosotros existiéramos. Y antes de que nuestra madre nos diese a luz, ya el Señor nos había amado y había hecho preparativo para traernos hacia Él. Parte de los propósitos de Dios contemplan que ese amor suyo por nosotros, por lo suyo, por su pueblo, sea reconocido. Dios desea ser reconocido en su amor. Y dice, los enemigos de la iglesia van a tener que reconocer que yo les amo. Que yo les amo. Y ha pasado y seguirá pasando. Y esa hermanita sí tiene suerte. Y ese hermanito sí tiene suerte. Y no es la suerte, es el favor de Dios. Es el amor de Dios. Un Dios que nos ama, un Dios que nos cuida, un Dios que nos ayuda. Un Dios que hace provisión para nosotros. Es el amor de Dios. Recuerde, como hijos de Dios no estamos exentos de dificultades. No seremos librados
de todas las dificultades. No seremos librados de enfrentar problemas. No aquí en esta tierra. Cuando salgamos de acá sí, pero no aquí en esta tierra. Aquí tenemos que acostumbrarnos y tenemos que estar dispuestos y fortalecernos en el Señor para la batalla, para hacer frente a muchas dificultades, a muchas situaciones problemáticas de todo tipo, espirituales, materiales, físicas, económicas, de salud, de todo tipo. El Señor no ha prometido librarnos de todas las cosas y darnos una vida, ¿cómo diríamos? Color de rosa, light. No acá. Cuando estemos en su presencia, sí, allá dice no habrá llanto, no habrá preocupación, no habrá lágrimas, no habrá tristeza, no habrá nada de eso, porque todas esas cosas habrán quedado en el pasado. Pero acá el Señor sí promete cubrirnos con su amor y darnos lo necesario, la ayuda necesaria para que en medio de todas esas dificultades, como dijo el apóstol Pablo, usted y yo seamos más que vencedores. Para que con su ayuda seamos más que vencedores en medio de todas esas dificultades. Entonces, en segundo lugar, ¿cuál es nuestra garantía de victoria? Nuestra fuerza, nuestro empeño, nuestra voluntad, el amor de Dios. Usted podrá vencer por el amor del Señor para con usted. Descanse en ese hecho de que Dios le ama. Y como dijo el apóstol Pablo, y si Dios entonces me ama, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Vénganse todos, Dios está conmigo. El Señor está conmigo. En tercer lugar, no hallaba cómo titular este punto. Escribí así: dando y dando. Dando y dando. Reciprocidad. Usted hace y usted va a recibir. Muchas bendiciones recibimos por gracia. Hay muchas cosas que recibimos por gracia, inmerecidamente. No hicimos nada, Dios nos la dio sin que hiciéramos. No nos la ganamos, el Señor nos la regaló por pura gracia, nos la quiso regalar. No había manera de que nosotros retribuyésemos, de que nosotros compensáramos. Y es más, el Señor dijo, no tienes que compensarme nada, te lo doy de gratis. Se llama gracia. El perdón de los pecados es algo que el Señor ofrece por gracia. La salvación del alma es algo, y la vida eterna es algo que el Señor ofrece por gracia. La justificación por la fe es gratuita, es por gracia. No es por obra, para que nadie se jacte, para que nadie se ponga echón. No, que yo hice, que yo me lo gané. No, es por gracia, para que solamente Dios sea adorado, Dios sea exaltado, Dios sea reconocido. Es por gracia. Sin embargo, hay muchas otras bendiciones, hay muchos aspectos que no son por gracia. Hay muchos aspectos en la vida, y aún en la vida cristiana y en la vida de fe, que no son por gracia. Hay algo allí como de reciprocidad. Y es más o menos lo que está expresado en esta frase. El Señor le dice a esta iglesia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, porque hiciste eso, yo voy a hacer esto. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Sí lo vemos? Dios le dice al pueblo de Israel: no van a hacer esto, tal. Era el asunto del rey, del nombramiento de un rey, creo. Y perdone que no le hable con certeza en esto, pero está en 1 Samuel 2:30, pero el Señor dijo: yo no lo voy a hacer así, porque yo voy a honrar a los que me honran. ¿Ve el asunto de la reciprocidad? Y Dios le dice: yo voy a honrar a los que me honran, y los que me desprecian, los voy a hacer a un lado, a eso no los voy a tomar en cuenta. Yo honraré a los que me honran. Tú me honras, y dice el Señor, yo te voy a honrar también. ¿Sí lo ve? Reciprocidad. O es como lo que se menciona en un asunto más práctico. Proverbios 19:17.
Cuando usted le da una ayuda a una persona, cuando usted ayuda a un pobre, cuando usted ayuda a una persona que está en necesidad, dice la palabra de Dios, es como si usted le hiciera un préstamo a Dios. Y ese bien que usted le hizo a esa persona, Dios se lo va a pagar y se lo va a devolver. Imagínese, ¿quiere usted recibir todavía más bendiciones sobre su vida? Ayude al que está en necesidad. Cuando usted ayuda al que está necesitado, Dios le va a devolver en bendiciones eso. Lo dice su palabra. Lo dice su palabra. ¿Quiere usted todavía recibir más honra del Señor? Honre al Señor, porque Él honra a los que le honran. Pero también está expresado en las palabras del Señor Jesucristo, Lucas 6:37. No juzguéis, dijo el Señor, y no van a ser juzgados. No condenéis, y no seréis condenados. Perdonad, y seréis perdonados. Y pareciera un asunto de ley, o sea que hay que hacerlo para, bueno, algunos aspectos de la vida, por eso le digo, algunos aspectos de nuestra vida, de nuestro vivir en Dios, tienen esa característica y debemos movernos en ello también. El Señor le dice a su amada iglesia de Filadelfia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. En correspondencia, pues le dice el Señor. ¿Por qué la llama la palabra de su paciencia? ¿No le llama la atención que el Señor le dice, porque has guardado la palabra de mi paciencia? ¿Qué querrá decir eso? Que el Señor se refiere a su mensaje como la palabra de su paciencia, la palabra de paciencia. Mi opinión es que la carga del Evangelio, que la palabra del Evangelio, que la palabra de fe conlleva el tener que tener una actitud de aguante, de sobrellevar ciertos sufrimientos, de que hay ciertos costos que asumir. Cuando recibimos la palabra de Dios, hay cierto precio que pagar. Hay cierto precio que pagar. Hay ciertas renuncias que usted tiene que estar dispuesto a realizar para recibir la palabra de Dios. Hay ciertas privaciones a las cuales usted tendrá que someterse para honrar la palabra de Dios. A veces habrá ciertas humillaciones que usted tendrá que estar dispuesto a soportar por ser hijo de Dios y por ser cristiano. Y no solo humillaciones, hasta maltrato. Y el precio usted lo sabe porque está en la Biblia y porque está en la historia y porque todavía hoy se repite, y el precio inclusive a veces llega hasta la vida misma. Y para honrar al Señor hay que estar dispuesto hasta entregar la vida. No quisiéramos pasar por allí. Pero si hacia allá fuésemos llevados, que entonces nosotros seamos de aquellos que pueden guardar la palabra de la paciencia del Señor y ser guardados, librados entonces por la honra misma del Señor. Pero esa es parte del Evangelio. De allí que ese Evangelio que dice, no, usted es cristiano y de ahí todo chévere, todo bien. Eso es la mitad, o menos de la mitad de la verdad. Sí, todo bien, y en muchos sentidos, y eternamente. Pero hable también de lo otro. Hay un precio que pagar. Hay un sacrificio que asumir. Hay un costo que asumir. Si alguno viene a mí, dijo el Señor Jesucristo, y no aborrece su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Y qué significa aborrecer nuestra propia vida? Que hay cosas que, bueno, me pueden resultar atractivas y tal, pero Dios dice que no, entonces no debo hacerlo. Que esa muchacha tan bonita, pero tan linda, lo único que no es cristiana. Renuncia a la muchacha bonita, renuncia a ese gusto, renuncia a ese atractivo, renuncia a esa posibilidad. Y comprométete con una muchacha que honre al Señor y no te unas en yugo desigual con una persona no creyente. De eso se trata. De este trabajo, es un trabajo bien remunerado, pero ahí hay cosas que se mueven que no son correctas. Búscate un trabajo
que te dé una remuneración decente, pero que donde no estés participando de esos asuntos reprobados por Dios, pecaminosos, asuntos malignos, deshonestos. Pero voy a ganar menos y el dinero hace falta. Bueno, pero confía en que Dios te va a proveer. Confía en que Dios te va a proveer, renuncia a esa posibilidad de dinero mal habido. No sé cuántas otras cosas más. No sé en cuántos otros asuntos, pero hay un costo que asumir. Asúmalo con gozo. Asúmalo con confianza en su Señor. Asúmalo con interés. Dios recompensa lo suyo. No hay nada a lo cual usted renuncie, porque lo dijo el Señor. El que haya dejado casas, el que haya dejado hermanos, el que haya dejado esto, que no hay ninguno que no reciba 100 veces más, dijo el Señor. Y luego la vida eterna. Entonces renuncie a esa posibilidad que le aleja del Señor, que le aleja de la voluntad de Dios. Renuncie a ello y honre a su Señor, y usted recibirá 100 veces más, dijo el Señor. Bendito sea su nombre. ¿Usted cree que eso es así? No lo dije yo, lo dijo el Señor. Lo dijo el Señor. El verdadero. Lo dijo el verdadero, aquel que no miente. En cuarto lugar y último punto del mensaje. Alerta. Alerta y no se descuide. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Qué tenemos que retener? Hay cosas que tienen que estar presentes en nuestra mente. Hay ciertas convicciones que tenemos que ir anclando en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, para que a medida que va pasando el tiempo, que va transcurriendo la vida, nos sirvan de brújula, nos mantengan en el carril. Si nosotros no tenemos esas cosas ancladas en nuestra mente, nos vamos a ir para cualquier lado, para donde nos tire el viento, para donde nos tiren las circunstancias, para donde nos tiren los problemas. Usted tiene que anclar ciertas bases, ciertos postes allí para mantener la vida en el carril. Y cuando vienen los problemas, usted no se va a salir porque usted recuerda, no, esto es por aquí. Eso lo tengo bien claro. ¿Sí me explico? Uno de esos pensamientos es la inminencia del retorno del Señor. ¿Se equivocó el Señor cuando dijo vengo pronto? ¿Cuánto es pronto? El Señor viene. Y todo esto que nosotros vivimos, que sacudió al mundo y que lo metió en otro capítulo, nos debe recordar que la venida del Señor está más cerca todavía. Toda esta crisis mundial, esta crisis de las naciones nos tiene que recordar, se está preparando el escenario para el regreso del Señor, para los tiempos finales. El Señor viene, y ese pensamiento de la inminencia del regreso del Señor tenemos que tenerlo presente. Viva con los pies bien firmes acá en lo que está haciendo, pero mantenga su mirada alerta, pero el Señor va a venir. Haga su trabajo con compromiso, comprométase en lo que usted hace, sea lo que sea que usted haga, trate de hacerlo bien y de la mejor manera posible, como para el Señor. Póngale corazón, póngale voluntad, póngale empeño en todo lo que usted haga. Pero recuerde que todo esto son oportunidades temporales. El Señor viene. El Señor viene por nosotros. Otro de estos pensamientos es el que valoremos lo que Dios nos ha concedido. Usted ha recibido muchas cosas, se las ha dado el Señor, pero sin que yo le conozca, y creo que ya lo mencioné en la semana pasada o antepasada, pero usted ha recibido mucho de parte del Señor. Reténgalo y recuerde, esto me lo dio el Señor, y esto me lo dio el Señor, y esto me lo dio el Señor. Y cuando mire hacia su pasado, quizás cosas que hoy no están, pero usted recuerde, pero el Señor me dio esto, el Señor me dio esto, el Señor hizo esto, el Señor hizo... Valore lo que el Señor le ha dado, reténgalo,
no lo suelte, no lo tire por la borda. Reténgalo, como dice, retén lo que tiene, y hay una corona que el Señor tiene para usted. ¿Sabe? Hay una corona. El Señor dice no dice para que aspiren alguna de las coronas que están allí. Él no dijo así. Dijo para que ninguno tome tu corona. Rafael, hay una corona esperando por allí. Trate de tomarla para que nadie se la quite. Y a cada uno de los que estamos acá, Johnny, ¿dónde está esa corona? Para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Que no dejemos de recibirla por falta de voluntad, por falta de empeño, por falta de, no sé de qué, de ganas. Pregúntele a los deportistas qué necesitan para triunfar. Pregúntele a un artista comprometido con su labor qué necesita. Y entre muchas cosas, pero hay algo allí que van a necesitar. Gana. Allí, que no es que yo quería esto, es que yo quiero esto. Que pudiésemos cada uno de nosotros decir, es que yo quiero esa corona que el Señor tiene. Es que yo quiero ganarme la aprobación del Señor. Es que yo quisiera recibir esa recompensa de Dios, esa honra de Dios. Y está allí esperando por nosotros. La promesa del Señor. Punto número 3. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Un poco todo esto como muy figurado, lenguaje metafórico. ¿Qué significa? Columna. Al que venciere le haré columna en el templo de Dios. La columna habla de estabilidad. Una columna habla de estabilidad, de fortaleza, de firmeza. Y recordemos que en aquellos tiempos, cuando el Señor da estas palabras, no eran las columnitas que nosotros vemos, que eran columnas inmensas, como las que vimos en las imágenes, columnas majestuosas, diseñadas para sostener con elegancia y majestuosa fortaleza el peso de todo un edificio. Los materiales pueden ser que sean de los más comunes o destinados para otros usos, pero esos materiales, al ser escogidos para venir a ser parte de una columna, cobraban otro valor y un significado totalmente diferente. Así pasa con nuestras vidas. Que tengamos la oportunidad de ser tomados por el arquitecto, con mayúscula, el arquitecto y constructor supremo, para venir a formar parte de honor del edificio principal, de su templo personal, es la mayor de las honras que se nos podría conceder. Y que el Señor dice, estoy edificando mi templo, te quiero poner de columna, te quiero allí de tener de columna de honor allí en ese templo. Maravilloso. Que se nos ofrezca la oportunidad de ser preparados, de ser forjados, de ser cimentados, de ser embellecidos, cual majestuosas columnas para formar parte del templo del Dios eterno, es la mayor de las recompensas y distinciones que mortal alguno podría recibir jamás. ¿Cuántas columnas? No sé. Pero hay lugar para una más. Hay lugar para una más. Y siempre hay lugar para una más. Se dice, no sé si lo anoté acá, creo que no lo anoté. Ajá, sí. En Primera de Reyes 7:21, cuando Salomón hizo el templo, llama la atención que se dice que puso en el pórtico, en la entrada, no como soporte del edificio, pero puso allí en la entrada 2 columnas inmensas, y las recubrió de bronce, y le dio un nombre a la columna de la izquierda y le dio un nombre a la columna de la derecha. Unos nombres allí
simbólicos también, que hablaban algo así como de la fuerza y del poder del Señor. Pero esas columnas estaban allí como representativas, como para representar la obra de Dios. Acá el Señor, además de ofrecer, de prometer que hará columnas en el templo suyo, dice, les voy a poner 3 nombres, y no 1, 3 nombres. El nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, y dice el Señor, y el nombre mío nuevo, ese también le voy a colocar. Esos 3 nombres escribirá el Dios eterno sobre sus vencedores. El nombre de Dios, emblema del mismo ser de Dios. Tener el nombre de Dios es ser de Dios. Ser portador del nombre de Dios y dice, le escribiré sobre él el nombre. No lo tienen, otros no lo tienen, voy a escribir el nombre mío sobre ellos. Se formó un problema allá en Israel y llevaron a un hombre delante de Moisés. No, que este hombre estaba discutiendo con otro y blasfemó del nombre. Blasfemó el nombre. Maldijo el nombre. ¿Qué vamos a hacer con él? Dice, no, tiene que morir. Tiene que morir. Maldijo el nombre. Y el nombre de Dios es santo, santo, santo. Dios es celosísimo por su nombre. No tomarás el nombre del Señor en vano. No juegue con el nombre de Dios. No sea irrespetuoso con el nombre de Dios. No haga chistes con el nombre y la persona de Dios. No haga cosas bajas con el nombre del Señor. Dios es celosísimo con su nombre. Y que Él diga entonces que va a colocar su nombre y que el nombre suyo va a ser escrito sobre nosotros. Y el nombre de su ciudad va a ser escrito sobre nosotros. Y el nombre nuevo del Señor resucitado y glorioso va a ser escrito sobre nosotros. ¿Qué más podríamos imaginar? ¿Qué recompensa mayor podríamos imaginar? Si ya en esta tierra es algo muy grande, mirad cuál amor nos ha sido dado que seamos llamados hijos de Dios. Si ya eso es bastante grande, que seamos llamados hijos de Dios, ¿cuánto más grande será que tengamos el nombre de Dios escrito en nosotros? Por la eternidad. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Filadelfia, hay un mensaje allí para cada uno de nosotros.